Buenos días, Leider Ramos por acá. Esta mañana me recibí un comentario en una de las publicaciones que yo hago de un amigo mío, una persona que yo aprecio y admiro desde hace muchos años. Y me voy a detener a reflexionar en esto, porque a veces cuando uno hace, en mi opinión, esto que yo hago para tratar de buscar soluciones, y por ejemplo una publicación tiene un alcance mayor del que yo me esperaba. Una de mis últimas publicaciones llegó a más de 500.000 de visualizaciones en Facebook, otra X cantidad de visualizaciones en YouTube, en TikTok, las plataformas que yo uso. Y uno no recibe ni un comentario de las personas que te conocen, que saben eso como que duele un poquito. Y por eso entonces de este amigo mío, yo me lo tomo un poquito personal, porque es alguien que ha pataleado, como digo yo, fango conmigo desde que yo soy un muchachito así que me conoce. Y me preguntaba que si yo estaba dispuesto a regresar al taller donde yo me hice persona prácticamente, donde yo crecí, porque mi madre trabajaba ahí desde que yo era un niño, que ahí hace falta personal para trabajar. Y él me dijo que él no, pero mi respuesta es, yo con los ojos cerrados, en calificación de dueño, de inversionista o socio, yo regresaría a trabajar o a aportar mi conocimiento, lo poquito que yo tengo de experiencia de estos más de 20 años de vivir en el extranjero, allí en mi comunidad, para ayudar a las personas allí. Pero como mismo lo hacen los extranjeros que van y invierten en Cuba y operan negocios como los combinados, los hoteles y esas cosas, así me gustaría a mí que el cubano lo pudiera hacer. En este caso es un poco difícil porque todavía hay mucho desconocimiento. Y yo le decía a mi amigo, la única forma de lograr que eso sea posible es que personas como tú y como yo, que ya hemos vivido por años y trabajado en el capitalismo, podamos regresar allí y sean los actores principales que trabajen en esas empresas o en ese tipo de negocio. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, ¿usted cree, usted que vive de este lado de acá, para llevarle ese mensaje a los que viven todavía allá en Cuba, que la forma de trabajar de una persona aquí en Estados Unidos, en Chile donde vive mi amigo, en España, en Europa, donde quiera que usted se encuentre, es la misma aptitud y la misma mentalidad que la que teníamos cuando vivíamos en Cuba? Y estoy seguro que la respuesta a eso va a ser no. Por eso yo digo que es difícil que nos demos cuenta que las cosas han cambiado si mantenemos todavía la misma mentalidad negativa. Porque en 1990, yo no sé cómo funcionaban las cosas antes de 1959. De hecho, le he pedido a amigos que ya deben tener algunos años, que compartimos diferencia de opinión, o que a veces coincidimos en alguna que otra, que me expliquen cómo funcionaba la Cuba de antes de 1959. Porque las veces que yo tuve la posibilidad de preguntarle a algunas amistades, a mi mentor Manolo Viera, a un amigo que tenía un taller en la época, era cuando yo era un niño en Cuba, menos de unos 18 años. Y como repito, mi forma de ver las cosas en aquel momento no tiene nada que ver con la visión y con la experiencia que yo tengo ahora. Y se lo decía a mi amigo, sí, las cosas han cambiado, quizás no las vemos porque seguimos todavía con la mentalidad que teníamos antes. Y le pido a alguien que si tiene información sobre ese tema particular antes de 1959, que me la haga saber. Con eso dicho, yo llevo en Estados Unidos viviendo ya, voy para 23 años ahora, el día 22 de este mes. Y yo salí de mi Cuba con el sueño de poder trabajar por mi cuenta, porque era algo que en mi época no estaba permitido. Sí se hacían algunas cosas, toda la vida se ha hecho, ya se lo he hablado antes, pero no estaba permitido. Desde que yo llegué a Estados Unidos, prácticamente en el 2006, hasta la fecha, yo trabajo por mi cuenta. En el momento actual, tengo 2 pequeños negocios registrados en el estado de la Florida. Y aun cuando me he caído, que me ha tocado empezar de cero y volver a ser empleado de alguien para reunir el dinero, los fondos necesarios para volver a abrir otro negocio, lo he hecho con la mentalidad de emprendedor. Me he preparado, tengo un diploma de college de 2 años
un asociado en administración de empresas. Tengo el conocimiento basado en cómo funciona una empresa en el capitalismo en Estados Unidos, donde yo vivo. Y tengo un poquito de conocimiento porque sigo estudiando todos los días. Y para mí, señores, en mi opinión personal, esta nueva ley que regula la actividad comercial por cuenta propia en Cuba, es la Gaceta Oficial número 78, no está muy lejos, o para mí, en mi opinión, no dista casi que en nada de cómo funcionan, cómo se regulan y cómo se abren y operan los negocios aquí en Estados Unidos, donde yo vivo por más de 20 años. Lo único que hay que leerla, analizarla, educarse, informarse y entender que en cualquier parte del mundo hay que actuar dentro del marco de la legalidad. Es lo primero que tenemos que entender. Con eso dicho, ahora me voy a enfocar, porque obviamente cuando yo salí de Cuba esto no existía. Pero hasta después del 91 se aprobaron algunas actividades económicas que se podían realizar. Hasta el 2021 había una norma que se implementó así a lo loco, digo yo, de algunas actividades. 2021 fue la primera vez que se autorizó esto. Un poquito de historia. La última vez que yo fui a Cuba, tratando de, no sé, como turista, fue en el 2019. Y yo me llevé una decepción muy grande porque yo me enteré en ese momento que yo, como residente en el extranjero, no podía comprar una casa. Y me enteré en ese momento que yo quería comprarla y alguien me estaba vendiendo una que estaba en construcción. Y yo le dije, te voy a ayudar, te voy a mandar herramientas, porque estaban muy malas las cosas, para que tú puedas fabricarte tú mismo los materiales de la construcción y te salga más económico. Cuando llego aquí a Estados Unidos, esa persona trabajaba en la aduana, en el aeropuerto de Cayo Coco. Que yo le quiero mandar una simple bloquera, que es algo prácticamente artesanal que venden ahí en Home Depot. Yo la compré en China, pero la concretarita la vendían en Home Depot. Para lo que habíamos hablado, me tropiezo con que el Estado no me deja hacer eso. Desde el 2019 a la fecha, yo me llevé a la tarea de cuestionar, de exigir, de buscar información a todos los niveles para que se pudiera lograr esto que tenemos hoy en día. Le digo, la primera, incluso se hizo se empezó con 36 empresas que podían ayudarte a la exportación. Se hizo después en el 2020, 2021. Ya hoy día, en el 2024, existe esto. Y es una lástima que dejemos pasar esta oportunidad de desarrollar un sector privado en Cuba por falta de conocimiento. Con eso dicho, vamos al grano. Antiguamente habían unas 100 y algo, 70, empezaron con 90, después 100 y algo de actividades por cuenta propia que se permitía realizar a los trabajadores cubanos, todas dependientes del Estado. Hoy día existen 19, aquí está esta sección donde te menciona las actividades que no están permitidas. Entonces usted me va a decir que no hemos avanzado. Hoy día se prohíben solamente realizar a los trabajadores por cuenta propia, a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas no agropecuarias, solamente se les prohíbe realizar 19 actividades económicas. Y se las voy a enumerar si el tiempo me lo permite, pero me voy a enfocar en la que más me interesa a mí, que es la agricultura, que es el transporte, la generación de electricidad y la construcción. Las demás, señores, yo les recomiendo que se tomen el tiempo. En el primer comentario les voy a dejar el enlace para que hagan lo que hice yo. Yo fui a Office Depot, yo lo imprimí, son unas cuantas páginas, pero me salió todo en menos de $40, 36,76 más el folder $7.99.8, vale unos $40, que para mí en Estados Unidos no es mucho dinero, pero bueno, para poder informarme antes de hablar. Y le voy a leer por arribita la resolución número 49, que era la que antiguamente autorizaba el trabajo por cuenta propia del 2021, quedó abolida. Y hoy día existe esta, donde usted puede hacer, en la rama de la construcción, que es la que me interesa a mí, no hay ningún tipo de prohibición al trabajo por cuenta propia. Incluye la importación y la exportación. Entonces, tómese el tiempo, analice,
infórmese. Por ejemplo, la actividad número 1 que está prohibida en Cuba: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Dije que la agricultura me interesa. Dice, está prohibido la caza ordinaria y mediante trampas con fines comerciales. Caza. Está prohibida la silvicultura. Yo ni tengo idea de lo que es eso, pero bueno, lo voy a buscar. Y otras actividades forestales. Está prohibida la extracción de madera. Se exceptúa la producción de carbón vegetal y leña. Está prohibido el servicio a la silvicultura y está prohibido la pesca de especies en régimen especial de protección, amenaza o en peligro de extinción, tóxicas y las restringidas. Creo que eso en cualquier parte del mundo. Pero la pesca en general existe. La producción de carbón vegetal existe. La agricultura. Ahora, se pueden realizar actividades agropecuarias y de producción de agropecuarias, está permitido, y de producción de carbón vegetal y leña mientras no se rompa el esquema existente hoy para la base productiva y se cumpla lo previsto para el uso de la tierra. Quiere decir, señores, que la agricultura se puede hacer todo lo que usted quiera, prácticamente. La segunda, la explotación de minas y canteras. Está prohibido la extracción de carbón de piedra, el petróleo, esa ni la voy a mencionar. La industria manufacturera, mire, está prohibida la producción de azúcar, producción de aguas minerales, elaboración de productos de tabaco, elaboración, no sembrar el tabaco, fabricación de calzado ortopédico, esa. Pero se exceptúan muchas actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, está prohibida la fabricación de productos de la refinación de petróleo, que incluye la producción, distribución, comercialización de combustibles sólidos y líquidos y gaseosos de origen fósil, pero se exceptúa la producción, distribución y comercialización de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos con fuentes renovables de energía, biomasa cañera, forestal, biogás, etanol y biodiesel. En el caso de etanol y biodiesel conlleva la autorización de la instancia competente en el objetivo de no afectar la fabricación y el consumo de alimentos. Señor, si no hay gasolina, se puede hacer etanol, como hacemos aquí en Estados Unidos. O sea que todo se permite. Y hay una serie de que no me voy a inmiscuir mucho en ella, porque, señores, aunque está prohibido muchas de estas cosas, vaya a rebolico para que vea cómo se permite. La producción de baterías, okay. Está prohibido el suministro de electricidad, gas, vapor de aire acondicionado. En su gran mayoría se prohíbe eso, pero se exentúa la generación y comercialización de energía eléctrica con fuentes renovables de energía, solar, fotovoltaica, eólica, bioenergía e hidráulica. Quiere decir que está prohibido simplemente la generación de electricidad con combustible diésel. De ahí en fuera usted puede generar la electricidad, tener un negocio, una planta de generación con biogás, hidráulica. Señores, esto ha cambiado, ¿verdad? Está prohibida la fabricación de gas y distribución de combustible gaseoso por tubería. Eso a mí no me interesa. Vamos a seguir. El suministro de agua y evacuación de agua residual. En esta parte yo estoy de acuerdo, porque a mí no me gustaría que me suministrara agua una empresa poco confiable y que fuera a salir intoxicada o envenenada la mayor parte de la población. Eso yo se lo dejaría al Estado. Pero se exentúa en las comunidades con menos de 1000 personas. La sección F, comercio al por mayor, mayorista, y al por menor, minorista. Reparación de vehículos automotores y motocicletas. Quiere decir que esto está prohibido, pero no está prohibido a una gran escala, porque aquí hay una serie de excepciones que se la voy a mencionar primero. Pero antes de entrar en eso, la sección F tiene un número, porque faltó la sección C, que dice: teniendo en cuenta que la sección F del Clasificador Nacional de Actividades Económicas referidas a las actividades de la construcción no tienen actividades prohibidas. O sea que si usted vive en un rancho es porque le da el deseo. Se da continuidad en orden alfabético al resto de las secciones de este listado, aun cuando no coinciden con el clasificador. O sea, está prohibido, para no extenderme mucho más,
Al presente de esta sección no se le incorpora los números correspondientes al clasificador de actividades económicas, excepto la actividad de la galería, el caso de el comercio al por mayor de los productos autorizados en esta sección solo se realiza por las micros, pequeñas y medianas empresas privadas y las cooperativas no agropecuarias como actividad principal y mediante contratos con participación de entidades estatales. Quiere decir que está prohibido, pero no está prohibido porque se puede hacer, lo que hay que tener un contrato con el Estado. Comercio al por mayor de los trabajadores por cuenta propia está prohibido. Venta de mercancías al por menor y al por mayor importadas sin carácter comercial o adquiridas en la red de comercio minorista están prohibidos. Quiere decir que si usted importa pullovers, pantalones, tenis y no los declara en la aduana como con carácter comercial, usted no los puede vender. Ahora, no entra a las páginas de Rebolico porque parece que el cubano no le gusta cumplir la ley y la dictadura parece que no le anda cayendo atrás a las personas, porque eso existe. Vamos para el transporte y almacenamiento. O sea, en el transporte y almacenamiento hay muy pocas prohibiciones. Se prohíbe el transporte por tubería que incluye la explotación de gasolinera. 6. Está prohibido el transporte marítimo en aguas internacionales. Está prohibido el transporte por vía aérea. Y está prohibido el almacenamiento y depósito. Están prohibidas las actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre. De servicios vinculadas al transporte comprende la explotación de terminales, estaciones ferroviarias e instalación de manipulación de mercancías. O sea, está prohibido tener una terminal, pero no está prohibido tener 2 camiones para transportar pasajeros o mercancías. Actividades de servicio acuático, etcétera, etcétera. Hospedaje, bueno, vamos a dejarlo ahí porque hasta ahí es donde a mí me interesa. Yo les voy a dejar, como dije, el link para que usted solito, sin manipulación de nadie, lo descargue, lo imprima y se informe, que es la cuestión principal. Ya de ahí, si estamos de acuerdo o no en que ha habido alguna apertura, si estamos de acuerdo o no en que es similar las leyes vigentes, porque ahí viene todo, desde la tributación, desde los préstamos, la finanza, viene todo, toda la información que usted necesita para abrir y operar un negocio en cualquier parte del mundo, está bien detalladita ahí en esa información oficial. Ya de ahí que usted esté de acuerdo o no, porque usted nunca haya tenido un negocio privado en ningún otro lugar del mundo y no tenga conocimiento de cómo funciona, ya eso es problema personal de cada cual. Mi objetivo es dar información a las personas que viven allá, sobre todo, no para el que vive aquí ya en su comodidad y no tiene ningún interés en arriesgarse, en ir a invertir, en mejorar la calidad de vida de su país. No, para usted no es eso. Esto es para el que vive allá, que está como cuando yo vivía allá con 18 años pensando, me voy para el extranjero porque aquí no puedo tener un taller de bicicleta, porque aquí no puedo tener un taller de soldadura, porque aquí no puedo tener un lavadero, un fregadero de carros o de camiones. Ya eso hoy día se puede hacer y se puede tener una sociedad con alguien que viva en el extranjero. Quiere decir que las cosas han cambiado. Y en mi opinión particular, yo pienso que lo primero que debe cambiar para poder lograr un cambio de sistema es el poder adquisitivo de las personas. Que usted pueda valerse por sus propios recursos sin necesidad de depender del Estado. Porque mientras usted dependa del Estado, usted está obligado a ir a un desfile del 1 de mayo, usted está obligado a obedecer y callar porque su fuente de ingreso depende de alguien que no está de acuerdo quizás con su forma de pensar. Entonces, cuando usted logra empoderar a un sector de la economía, que puedan haber personas que ya puedan demostrar que no hay necesidad de depender del Estado, quizás mucha gente se sumen, quizás muchas personas decidan intentarlo y quizás muchas personas salgan y decidan alzar sus voces. Yo no promuevo la violencia, yo no promuevo el uso de las armas para destituir un gobierno, porque yo pienso que cambiar de dictadura de gobierno por la fuerza siempre va a terminar en dictadura. Yo abogo por el empoderamiento económico para que se pueda hacer la voluntad popular, que algún día las personas puedan levantar su voz y decir yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, de manera pacífica y organizada, pero que se logre un cambio primero económicamente y después vamos a hablar de la política. Ese, señores, en mi opinión, esa es mi lucha, eso es por lo que yo abogo. Si usted tiene una idea mejor que la mía, adelante, se le respeta, si yo puedo apoyarlo, lo apoyo, si puedo participar con usted en algo, lo haré con gusto, pero mi idea
comienza por la economía, la mía, la que yo defiendo. Puede que usted esté de acuerdo conmigo, puede que no, pero si lo intentamos y no tenemos nada que perder, señores, yo creo que valdría la pena por el bien del cubano, por el bien de la sociedad de Cuba.